Domingo, Día del Señor, solemnidad de la Santísima Trinidad, el misterio más grande, más profundo de nuestra fe, sobre el cual se enraiza y se cimenta toda la fe católica y apostólica. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la asistencia siempre nueva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Hermanos, con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy. La primera lectura es tomada del libro de los Proverbios, en el capítulo 8, versículos 22 al 31. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba las nubes en la altura y fijaba las fuentes abismales, cuando ponía un límite al mar cuyas aguas no traspasan su mandato, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto y día tras día lo alegraba. Todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 8. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. La segunda lectura es tomada de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio, mis queridos hermanos, es tomado de San Mateo en el capítulo 28, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea,
al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por esta palabra con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, nos encontramos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. Les decía inicialmente que es el misterio más importante de nuestra fe. Como Iglesia Católica tenemos muchos dogmas, muchas fórmulas de fe que nosotros debemos creer con fe católica, con gran afecto, de todo corazón, porque es donde se fundamenta todo lo que nosotros esperamos. Toda la gracia de Dios se fundamenta en el misterio de la Santísima Trinidad. Hablar de la Santísima Trinidad es hablar de Dios mismo, de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es hablar de una sola naturaleza en tres personas distintas. Hablar del dogma de la Santísima Trinidad implica para nosotros entrar en un misterio inefable, en un misterio que nos supera, en un misterio que está más allá de las capacidades intelectuales y que por lo mismo necesitamos de la gracia de Dios para poder adentrarnos en este misterio de salvación. Recordemos, queridos hermanos, que el pueblo de Dios en la antigüedad conocía y sabía del Dios único, del Dios uno, pero todavía no conocían del Dios en tres personas distintas. Por eso hubo un desarrollo teológico doctrinal a partir de la revelación de nuestro Dios Todopoderoso. En la antigüedad, Dios se revela a Abraham y lo llama y le dice que es el Dios único y verdadero. Luego, el Dios Todopoderoso se revela a Moisés y allí le manifiesta de cómo Dios es uno solo, en el cual se debe creer. Y por eso el pueblo de Israel se distinguió de todos los otros pueblos de la tierra, en tanto que profesaban la fe en un solo Dios. Todos los otros pueblos y reinos tenían multiplicidad de dioses. Israel tenía un solo Dios, un Dios que era todopoderoso, sobre el cual se someten todas las demás criaturas. Y esa fe fue la fe monoteísta del pueblo que fue avanzando en la búsqueda del Mesías prometido. Hasta que llega el Mesías, Jesucristo Salvador, y Él viene como enviado del Padre, y Jesús nos viene a contar de que en el cielo tenemos un Padre que es todopoderoso, que nos ama y que da lo más íntimo de Él a su propio Hijo como rescate por todos nosotros. Y ya cuando Jesús iba llegando al término de su estancia en esta tierra, nos revela también al Espíritu Santo y nos dice que Él va a enviar de junto al Padre al Paráclito, al Abogado, al Consolador. Y dice a sus apóstoles: les conviene que yo me vaya para que pueda llegar a ustedes el Espíritu Santo, y Él los conducirá a la verdad completa. Él es el Señor y el dador de vida, queridos hermanos, como nosotros lo profesamos en el credo. Y el día de Pentecostés se manifiesta a toda la iglesia el Espíritu Santo. Es por eso que la iglesia siempre ha tenido como fiesta litúrgica que 8 días después de Pentecostés se celebre la solemnidad de la Santísima Trinidad, porque ya desvelado el misterio,
entonces se puede proponer como norma de fe para todos los creyentes. Pero recordemos que todo esto es por voluntad y por gracia de Dios. El hombre, por su propia fuerza, por su propio intelecto, capacidades, le es imposible adentrarse en este misterio. El hombre puede descubrir que Dios es todopoderoso, que es creador del cielo y de la tierra, de los elementos, pero saber que Dios es uno solo en tres personas distintas, para poder llegar a esa conclusión necesitó de una revelación del mismo Dios a los hombres. Nadie, humanamente hablando, puede llegar a tal conclusión. Era necesario que Jesucristo, palabra eterna del Padre, nos manifestara ese misterio inefable, indescriptible, con palabras humanas que supera todo lo que nosotros podamos llegar a pensar. Por eso, queridos hermanos, hoy celebramos como iglesia el dogma, la fiesta de la Santísima Trinidad. Aquí no estamos celebrando un acontecimiento en particular de la salvación, no estamos celebrando un santo en particular, no, estamos celebrando al Santo de los Santos, estamos celebrando a Dios en sí mismo. Y por eso esta solemnidad se reviste de grandeza, porque cada uno de nosotros debemos admirar cómo es Dios en sí mismo, que se nos ha dado a conocer por medio de Jesucristo. Para adentrarnos en el misterio de la Santísima Trinidad, debemos de tener en cuenta que es un solo Dios, pero no una sola persona, sino que es una sola naturaleza trinitaria, es decir, un solo Dios en tres personas distintas. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios, y los tres son un solo Dios verdadero. Ese es el misterio que trata como de explotarnos la cabeza, si lo podemos decir en esos términos, porque como les digo, humanamente es muy difícil de entender algo tan grande porque no tiene punto de comparación con las cosas que nosotros conocemos. Es necesario el don de la fe para creer en este misterio. El que no haya recibido la fe como don no va a ser capaz de abrirse a esta gracia de la Trinidad. Es más fácil decir que es un Dios que se presenta con distintos rostros. Es más fácil decir que el Padre es siempre eterno y que ya luego el Padre creó a Jesucristo y luego creó al Espíritu Santo, que son como semidioses. Es más fácil inventar cualquier otra teoría, pero creer que es un solo Dios en tres personas, ahí sí se complica la cosa si uno lo va a venir a interpretar con criterios humanos. Por eso les digo, mis queridos hermanos, que nos supera el misterio de Dios. Pues lo que nos dice la palabra de Dios en este día es que la sabiduría estaba presente desde antes de la creación del mundo. Y la sabiduría ayudó a ordenar todos los elementos, las montañas, los ríos, los mares, los desiertos. Todo fue por medio de la sabiduría. Cuando hablamos de la sabiduría como eterna con el Padre, se trata de Jesucristo. Jesucristo, palabra del Padre. Jesucristo no fue un hombre sabio. Jesucristo no estuvo lleno de sabiduría. No, Jesucristo es la sabiduría. Y la sabiduría es un don de la gracia del Espíritu Santo. Y todo fue hecho por medio de Él. Y sin Él nada llegó a existir. Por eso, mis queridos hermanos, cuando hablamos de las operaciones de la Trinidad, siempre vamos a decir que es una obra conjunta de las tres personas divinas, que cuando el Padre crea, crea por medio del Hijo y del Espíritu Santo. Los padres de la Iglesia, para interpretar un poco este misterio, dicen que el Hijo y el Espíritu Santo son como las manos con las que el Padre creó todo lo que existe. De hecho, cuando uno lee el libro del Génesis,
dice que cuando todo era caos, el Espíritu revoloteaba sobre las aguas. ¿Qué está diciendo allí? Que el Espíritu Santo ha existido desde siempre. Al igual que Jesucristo, el Espíritu Santo es coeterno con el Padre. Entender el dogma de la Santísima Trinidad o el misterio de la Trinidad es abrirnos a una experiencia transformante, a una experiencia de fe totalmente trascendente. Por eso es llamado el totalmente otro, porque es distinto de nosotros en todo, porque Dios es eterno. Ustedes saben, queridos hermanos, que el credo, sobre todo el credo niceno-constantinopolitano, el credo largo, contiene la descripción en 12 artículos de lo que nosotros debemos creer. Y uno inicia diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Qué estamos diciendo? Que el Padre es eterno y creador. Y luego afirmamos que creemos en Jesucristo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Miren cómo expresamos ese misterio de la acción conjunta de la Trinidad en la obra creadora. Decimos que el Padre es creador, pero que todo fue hecho por medio ¿de quién? De Jesucristo. Porque el Padre crea con la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Jesucristo, Verbo de Dios, que se hace carne. Él toma en el tiempo la naturaleza humana, Dios desde siempre, porque se dice que Jesucristo fue engendrado por el Padre. Por eso es que Jesús se llama Hijo al ser engendrado, y el Padre se llama Padre en razón de que tiene un Hijo. Las relaciones de paternidad, de filiación, es decir, del Hijo hacia el Padre, y la relación del Padre hacia el Hijo, que es la de paternidad, son las que manifiestan la distinción de personas. Y luego está la generación del Espíritu Santo, que tampoco fue creado, sino que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es lo que profesamos en el credo. Procede. El Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es decir, de las dos divinas personas, Padre e Hijo, procede el Espíritu Santo. Los tres son una sola naturaleza, comparten la única naturaleza que se llama divina, pero son tres personas distintas. ¡Qué misterio tan grande y tan profundo! Y las lecturas de hoy dan razón de esto de lo cual estamos reflexionando y estamos hablando. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos habla de cómo hemos sido justificados en virtud de la fe y de cómo estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, la salvación nuestra es por voluntad del Padre, pero por mediación de Jesucristo. Jesucristo es el mediador, es el intercesor, es el puente. Y finalmente dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es decir, que ya en la fe de los apóstoles había la concepción de tres personas distintas. Todavía no como misterio de la Santísima Trinidad con ese nombre concreto. ¿Por qué? Porque esto fue un desarrollo teológico que se fue llevando en el tiempo. Hubo una época en los primeros siglos donde surgieron herejías y las personas llegaban a afirmar de que Jesucristo no era Dios como el Padre, que porque Jesucristo había sido engendrado y que luego había brotado, había nacido de la Virgen, entonces que era como un semidios, y que en el bautismo el Padre había adoptado a Jesucristo como hijo suyo. Todo esto llevaba a muchas confusiones y entonces los padres de la iglesia, para combatir las herejías, empezaron a fomentar la doctrina, la reflexión teológica. Luego se reunieron en concilios
para combatir a los herejes, para condenar las herejías y para ir dejando por escrito el símbolo de la fe o lo que nosotros llamamos como credo. Luego en el concilio de Nicea, en el 325, y en el concilio de Constantinopla, entonces ellos definieron el dogma de la Santísima Trinidad y definieron la divinidad del Espíritu Santo, porque decían que el Espíritu Santo tampoco era Dios, que era como el alma de Cristo, espiritual, pero que era distinto, pero no era Dios. Y entonces todo eso llevaba a gran confusión. Por eso es que el credo es para nosotros tan importante, queridos hermanos, porque fue el desarrollo teológico que llevó a estas conclusiones. Cada uno de nosotros debemos crecer en el fervor hacia Dios uno y trino, defender este misterio que, como les digo, nos supera a cada uno de nosotros, pero es el fundamento de nuestra fe. El que niegue que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, ya está cayendo en un error doctrinal tremendo y está haciendo un daño fuertísimo para sí mismo y para todos los que tiene alrededor. Y aún todavía hay herejes, hay personas que dicen que solamente existe el Padre y que los otros no son Dios. Hay que tener cuidado con estas doctrinas, hermanos. Nuestra fe se fundamenta, está cimentada en el dogma de la Santísima Trinidad. Y nosotros somos salvados por la Trinidad. El Padre envía al Hijo y luego envía al Espíritu Santo. Los envía para que vengan a darnos la comunicación de la vida divina. ¿Y cómo se produce eso? A través de los sacramentos. Y aquí es donde entra el evangelio del día de hoy, que es un evangelio trinitario. Es un evangelio que muestra el misterio de la Trinidad. Dice el evangelio que en aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaron. El acto de postrarse delante de Jesús resucitado está implicando el reconocimiento de que Jesús es Dios. Miren que desde ahí el evangelio nos está mostrando esa profundidad de que Jesús es Dios. Sin embargo, algunos dudaron. Ojo, porque todavía hay personas, incluso en el seno de la Iglesia Católica, que dudan de la Santísima Trinidad. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos». Oído a esto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando? De la Santísima Trinidad. Un solo Dios verdadero en tres personas distintas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Somos sumergidos en el baño regenerador de Cristo, de su sangre preciosa, mediante la gracia del bautismo que se realiza en nombre de la Trinidad. Y toda nuestra oración cristiana se basa y se fundamenta en la Santísima Trinidad. Siempre elevamos al Padre nuestras oraciones por Jesucristo en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. El día de Pentecostés se reveló la Santísima Trinidad a la iglesia naciente como persona divina. Ellos no conocían al Espíritu Santo como persona divina. En el Antiguo Testamento se hablaba del Espíritu de Dios en varios pasajes, pero no como persona divina. No sabían. Jesús fue el que nos enseñó que en el cielo teníamos un Padre, que Él era el enviado del Padre y que Él y el Padre eran uno solo. Miren cómo Jesús lo dice en su doctrina, y luego nos enseñó que iba a enviar a otro Paráclito, que era el Espíritu Santo, el que nos iba a conducir a la verdad completa. Y cuando dice otro Paráclito, está diciendo uno distinto de mí. Miren cómo Jesús nos enseña que son tres personas distintas. Jesucristo en muchos momentos habla de el Padre mío y Padre vuestro, haciendo una distinción. Sí, es que nosotros también somos hijos de Dios,
pero no en la misma categoría de Jesucristo. Es que Jesucristo es Hijo unigénito, primogénito del Padre. Es Hijo por excelencia. Nosotros somos hijos por adopción. ¿Cuándo? El día de nuestro bautismo. Entonces hay una diferenciación de personas. Hablar de la Santísima Trinidad es hablar de algo muy profundo, queridos hermanos. Solo quería compartir con ustedes como algunos criterios teológicos para adentrarnos en este misterio. Qué bueno que vayamos afianzando nuestra relación con cada una de estas tres divinas personas, que nos dirijamos al Padre, Papá Dios, ayúdame, que nos dirijamos a Jesucristo, Señor, ayúdame, acompáñame, toma mi oración, que tengamos una relación estrechísima con el Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Cada uno de nosotros somos templos de la Santísima Trinidad. Eso se conoce como la inhabitación de la Trinidad, Dios que mora en mí. Pidámosle al Señor en este día domingo la gracia de poder estrechar nuestra relación con cada una de las divinas personas y con Dios en sí mismo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos abra el entendimiento para poder comprender todo lo que nos dice la Escritura en el día de hoy. Terminemos con aquella oración que nos ayuda a entender todo esto de este gran misterio que nosotros tenemos en nuestra Iglesia Católica de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, que la bendición de Dios esté en cada uno de ustedes y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ven, todo se hace en nombre de la Trinidad, porque es un solo Dios en tres personas distintas. Es un misterio que solo se logra comprender un poco por medio del don de la fe y de los dones que vienen del Espíritu Santo. Un feliz día para todos y recuerden participar de la Santa Eucaristía en este día.